La década de los años 80 representó un punto de inflexión sin precedentes en la industria del motor, un periodo donde la electrónica comenzó a desplazar a la mecánica tradicional y donde el diseño cuadrado y funcional se convirtió en el estándar de una nueva era de movilidad. Para comprender cómo estos vehículos alteraron el curso de la historia, debemos observar la transición desde los modelos pesados y poco eficientes de los años 70 hacia máquinas que priorizaban la aerodinámica, la seguridad y el rendimiento optimizado mediante computadoras. Uno de los grandes pioneros de esta transformación fue el Audi 4, un automóvil que no solo dominó las competiciones de rally, sino que cambió para siempre la percepción de la tracción integral en los coches de calle. Antes de su aparición, se pensaba que la tracción en las cuatro ruedas era exclusiva de los vehículos de trabajo o todoterreno pesados. Pero la marca alemana demostró que este sistema podía aplicarse a un deportivo para mejorar la estabilidad y el agarre en cualquier superficie. El uso del diferencial central fue una revolución técnica que obligó a todos los fabricantes a replantearse sus estrategias de ingeniería, estableciendo una tendencia que hoy es estándar en los segmentos de lujo y alto rendimiento. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. En el ámbito de la informática aplicada al automóvil, la introducción de la unidad de control electrónica, conocida por sus siglas en mayúsculas como UCE, marcó el fin de la era del carburador. Los motores comenzaron a ser gestionados por microprocesadores que analizaban en tiempo real la mezcla de aire y combustible, la temperatura del bloque y las emisiones de escape. Este avance fue fundamental para cumplir con las normativas ambientales cada vez más estrictas en regiones como Europa y Estados Unidos. El sistema de inyección electrónica de combustible, o IEC, permitió que los motores fueran no solo más potentes, sino mucho más fiables y económicos. Un ejemplo emblemático de esta eficiencia fue el Volkswagen Golf de segunda generación, un vehículo que democratizó la tecnología y la calidad de construcción alemana, convirtiéndose en el referente del segmento de los compactos. Su durabilidad y equilibrio dinámico establecieron las bases de lo que un coche polivalente debería ser, influyendo en el diseño de casi todos sus competidores durante las décadas siguientes. La seguridad también vivió una era dorada de innovaciones durante este periodo. El sistema de antibloqueo de frenos, identificado como ABS, empezó a generalizarse en los modelos de gama alta, permitiendo a los conductores mantener el control de la dirección, incluso durante una frenada de emergencia sobre superficies resbaladizas. Mercedes-Benz fue la marca líder en este aspecto, integrando no solo frenos avanzados, sino también el sistema de retención suplementario, denominado SRS, que incluía la bolsa de aire frontal. Estos dispositivos, que en un principio eran considerados lujos innecesarios por algunos críticos, demostraron rápidamente su capacidad para salvar vidas, forzando a las autoridades de transporte a incluirlos como equipamiento obligatorio en años posteriores. El Clase S de la serie 126 es el máximo exponente de esta filosofía de seguridad total, un barco de asfalto que introdujo el concepto de zonas de deformación programada para proteger el habitáculo en caso de colisión. En el mercado de los deportivos, la década de los 80 vio nacer leyendas que hoy son objetos de culto. El Ferrari F40 fue el primer automóvil de producción en serie en superar la barrera de los 320 km por hora, utilizando materiales exóticos como la fibra de carbono y el Kevlar. Este coche fue una declaración de intenciones de la marca italiana, una respuesta visceral a la creciente competencia tecnológica. Por otro lado, Porsche lanzó el 959, un laboratorio sobre ruedas que incorporaba tracción total inteligente, suspensión ajustable electrónicamente y un motor con 2 turbocompresores secuenciales. Mientras que Ferrari apostaba por la ligereza y la potencia bruta, Porsche demostraba que el futuro del automovilismo estaba en la integración total de la electrónica con la mecánica. Este duelo de gigantes aceleró el desarrollo de componentes que hoy encontramos en coches convencionales, como el control de presión de los neumáticos y los sistemas de gestión de tracción dinámica. No podemos hablar de los años 80 sin mencionar la revolución del diseño aerodinámico iniciada por Ford con el modelo Sierra. En un mercado acostumbrado a las formas rectangulares y los ángulos rectos, el Sierra introdujo la estética de la gota de agua,
reduciendo el coeficiente de resistencia al viento de manera drástica. Aunque al principio fue rechazado por el público por su apariencia extraña, su éxito en las ventas y en las pistas de carreras, bajo la denominación RS Cosworth, validó la importancia de la eficiencia del flujo de aire para mejorar el consumo de combustible y la velocidad punta. Esta tendencia de diseño orgánico se extendió rápidamente, llevando a la creación de vehículos más silenciosos y estables a altas velocidades. Algo que hoy damos por sentado en cualquier berlina moderna. En el continente asiático, los fabricantes japoneses comenzaron su conquista global gracias a la fiabilidad extrema y el valor por el dinero. El Honda Civic y el Toyota Corolla de aquellos años se convirtieron en los vehículos más vendidos del mundo, demostrando que un coche económico no tenía por qué ser rudimentario. Introdujeron conceptos como la distribución de válvulas variable, o DVB, que permitía a los motores pequeños comportarse como propulsores mucho más grandes sin sacrificar la economía de uso. Además, la implementación masiva de la pantalla de cristal líquido, referida como PCL, en los tableros de instrumentos empezó a dar un aspecto futurista a los habitáculos, reemplazando las agujas analógicas por indicadores digitales que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Otro hito fundamental fue la creación del segmento de los monovolúmenes o vehículos de usos múltiples. El Renault Espace en Europa y la Dodge Caravan en América del Norte cambiaron la forma en que las familias viajaban. Antes de estos modelos, el transporte de grupos grandes se limitaba a furgonetas, derivadas de vehículos industriales, que eran incómodas y ruidosas. Estos nuevos vehículos ofrecían un interior modular, con asientos que se podían girar o quitar, suelos planos y una posición de conducción elevada, todo construido sobre plataformas de turismos que garantizaban un manejo suave y predecible. La flexibilidad interior se convirtió en una prioridad para el consumidor, obligando a los diseñadores a pensar desde dentro hacia afuera, priorizando el espacio habitable por encima de las restricciones estéticas tradicionales. La década también fue testigo del nacimiento de la cultura de los compactos deportivos de alto rendimiento. El Peugeot 205 GTI y el Renault 5 Turbo demostraron que no se necesitaba un motor de 8 cilindros para divertirse al volante. Al aplicar turbocompresores a motores pequeños y ligeros, estos coches ofrecían una relación de peso y potencia que humillaba a deportivos mucho más caros. El uso del turbocompresor de geometría fija, o TGF, se volvió una moda que definió la estética sonora de la época, con el silbido del aire comprimido convirtiéndose en el himno de una generación de entusiastas de la velocidad. Estos vehículos permitieron que los conductores jóvenes accedieran a niveles de rendimiento anteriormente reservados para la aristocracia automotriz, democratizando la adrenalina y fomentando la creación de comunidades de aficionados en todo el planeta. A medida que avanzaba la década, la industria comenzó a preocuparse seriamente por la integración de sistemas de entretenimiento y comunicación. Los primeros radiocasetes con sintonización digital y el sistema de compacto disco, designado CD, hicieron su aparición en los salpicaderos más lujosos. Ya no se trataba solo de ir de un punto a otro, sino de la experiencia de viaje. La ergonomía se convirtió en una ciencia estudiada al detalle, con consolas centrales orientadas hacia el conductor, como se vio en los modelos de la marca BMW Gini, específicamente en la serie 3E30. Este coche no solo era un triunfo mecánico, sino que definía el concepto de la berlina deportiva compacta, un equilibrio perfecto entre elegancia, calidad de materiales y placer de conducción, que muchas marcas intentan replicar todavía hoy sin éxito completo. La influencia de la tecnología de competición en los coches de calle alcanzó su punto máximo con la homologación de los vehículos del Grupo B de Rally. Para poder competir, las marcas debían fabricar un número limitado de unidades para el público general. Esto dio lugar a bestias como el Lancia Delta S4 y el Ford RS200, máquinas que utilizaban chasis tubulares y carrocerías de materiales compuestos. Aunque estos coches eran extremos y poco prácticos para el uso diario, sirvieron para probar los límites de la resistencia de los materiales y la gestión térmica de los motores turboalimentados. Muchas de las aleaciones ligeras y los recubrimientos cerámicos
que hoy se usan en los pistones y las válvulas de los coches de serie, tienen su origen en las duras pruebas de supervivencia de las pistas de tierra y nieve de aquellos años. El final de los años 80 también marcó el inicio de la preocupación por la sostenibilidad a largo plazo. Se introdujeron de forma masiva los convertidores catalíticos de 3 vías, conocidos como CCT, para reducir la salida de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono por el tubo de escape. Esto requirió que los coches utilizaran gasolina sin plomo, lo que a su vez obligó a los ingenieros a rediseñar los asientos de las válvulas y los sistemas de encendido. Fue una época de gran presión regulatoria que, lejos de matar al automóvil, lo hizo evolucionar hacia formas más inteligentes y limpias. La introducción del sistema de diagnóstico a bordo, llamado DAB, permitió a los mecánicos conectar una computadora al vehículo para identificar fallos electrónicos, un proceso que hoy es la base de cualquier mantenimiento moderno y que comenzó con simples códigos de luces parpadeantes en el tablero. Si observamos el panorama actual, es evidente que el coche moderno es un hijo directo de las innovaciones de 1980. La conectividad, la eficiencia del motor, el uso de materiales ligeros y la obsesión por la aerodinámica son todos conceptos que se maduraron en esa década de hombreras y sintetizadores. Coches como el Saab 900 Turbo, con su enfoque en la seguridad sueca y la sobrealimentación, o el Mazda MX-5 que rescató el concepto del descapotable ligero al final de la década, demuestran la diversidad de pensamiento de una era que no tenía miedo a experimentar. Los 80 no fueron solo una época de excesos visuales, sino la década en la que el automóvil aprendió a pensar por sí mismo, gracias a los sensores y los chips, dejando atrás la era del hierro puro para entrar en la era de la información sobre ruedas. El impacto de estos cambios se sintió también en la forma en que se fabricaban los vehículos. La implementación del control numérico computarizado, o CNC, en las líneas de montaje permitió una precisión nunca antes vista en el ajuste de los paneles de la carrocería y en la fabricación de componentes internos del motor. Esto redujo drásticamente los ruidos y vibraciones dentro del habitáculo, mejorando la calidad percibida por el cliente. Las fábricas empezaron a llenarse de robots articulados que realizaban soldaduras perfectas y pinturas uniformes, minimizando el error humano y permitiendo la producción masiva de vehículos complejos con una tasa de fallos muy baja. Este avance industrial, liderado en gran medida por las marcas de Japón, obligó a los fabricantes europeos y estadounidenses a modernizar sus plantas para no quedar obsoletos, lo que resultó en una mejora general de los estándares de calidad en toda la industria global. La década de los 80 también redefinió el concepto de lujo. Ya no se trataba solo de asientos de cuero y adornos de madera, sino de la cantidad de funciones que se podían controlar desde el asiento del conductor. Aparecieron los asientos con memoria de posición, los espejos retrovisores calefactados y los sistemas de climatización automática bisona. El Cadillac Allante fue un intento ambicioso de combinar el estilo italiano con la tecnología de Estados Unidos, siendo transportado en aviones especiales desde Turín hasta Detroit. Aunque no fue un éxito comercial masivo, demostró que el mercado estaba dispuesto a pagar por la exclusividad tecnológica y la colaboración internacional entre diseñadores y fabricantes de diferentes continentes. Esta globalización de la ingeniería es hoy la norma, con plataformas compartidas entre múltiples marcas y centros de diseño repartidos por todo el globo. En conclusión, los coches de los años 80 no fueron simplemente medios de transporte, sino los catalizadores de una revolución que afectó a la cultura, la economía y la ciencia. Cambiaron la forma en que percibimos la seguridad, nos enseñaron a valorar la eficiencia y nos introdujeron en el mundo de la electrónica integrada. Cada vez que encendemos un coche actual y vemos cómo las luces del tablero se autoanalizan, o cuando sentimos que el control de estabilidad actúa sobre una carretera mojada, estamos experimentando el legado directo de los ingenieros que, hace 4 décadas, decidieron que el automóvil podía ser mucho más que una máquina de combustión. Fue la década donde el coche dejó de ser un objeto mecánico para convertirse en un compañero inteligente,
una transformación que sigue evolucionando hoy con la llegada de la inteligencia artificial y la electrificación total, pero cuyas raíces siempre estarán en aquellos años de experimentación audaz y sueños digitales. Dale like, suscríbete y comparte. La evolución del sistema de frenado también merece una mención especial, ya que durante este periodo se perfeccionó el reparto electrónico de frenada, o REF, que trabajaba en conjunto con el antibloqueo para asegurar que la fuerza de detención se aplicara de manera óptima en cada rueda según la carga del vehículo. Esto fue especialmente útil en los nuevos vehículos de tracción delantera que se volvieron predominantes, como el Fiat Uno o el Opel Corsa. Estos modelos pequeños necesitaban un equilibrio preciso para evitar que la parte trasera se volviera inestable en frenadas fuertes. La transición masiva hacia la tracción delantera permitió interiores mucho más amplios al eliminar el túnel de transmisión que atravesaba el suelo del coche, lo que a su vez permitió diseños más bajos y aerodinámicos. Este cambio arquitectónico fue uno de los más significativos para el usuario común, quien de repente disfrutaba de un espacio interior propio de coches mucho más grandes. La pasión por la velocidad también trajo el desarrollo de neumáticos de alto rendimiento, con compuestos de caucho más avanzados y bandas de rodadura diseñadas para evacuar el agua de forma más eficiente. Marcas como Michelin y Pirelli trabajaron estrechamente con los fabricantes para crear neumáticos específicos para cada modelo, naciendo así el concepto del equipo original. Esto significaba que el comportamiento del coche estaba íntimamente ligado al neumático, para el cual había sido ajustado el esquema de suspensión. En los años 80, el tamaño de las llantas empezó a crecer, pasando de las comunes 13 pulgadas a las 16 o 17 pulgadas en los modelos más deportivos, lo que permitía alojar discos de freno más grandes y mejorar la respuesta de la dirección. Cada componente del automóvil estaba siendo optimizado para trabajar en una armonía técnica que antes era imposible de lograr sin la ayuda de las simulaciones por computadora. Finalmente, el legado estético de los 80, a menudo criticado por su exceso de plásticos y formas lineales, ha tenido un renacimiento en la actualidad a través del diseño retrofuturista. La limpieza de líneas de modelos como el Lancia Delta o el Lotus Esprit sigue inspirando a los diseñadores contemporáneos que buscan transmitir una sensación de precisión y modernidad tecnológica. La década nos enseñó que la forma debe seguir a la función, pero que esa función puede ser increíblemente emocionante. El automóvil de los 80 fue, en esencia, un puente entre el pasado analógico y el futuro digital, una era de libertad creativa donde todo parecía posible y donde se pusieron las primeras piedras del mundo conectado y eficiente que habitamos hoy. Aquellos vehículos no solo cambiaron la historia del automóvil, cambiaron nuestra relación con la máquina, convirtiéndola en una extensión de nuestras capacidades y aspiraciones. La profundización en los avances de esta época nos obliga a observar con detenimiento la evolución de la sobrealimentación, un fenómeno que transformó la percepción de la potencia en los motores de pequeña cilindrada. El uso del turbocompresor con enfriador de aire de carga, identificado como TEAC, permitió que el aire comprimido entrara en la cámara de combustión a una temperatura mucho más baja, aumentando la densidad del oxígeno y, por ende, la eficiencia de la explosión. Este componente fue vital para coches como el Saab 900 Turbo o el Volvo 760, vehículos que demostraron que la seguridad sueca no estaba reñida con un rendimiento emocionante. Al reducir el tamaño de los motores, pero mantener o aumentar su potencia, los fabricantes comenzaron a entender que el peso era el enemigo principal del dinamismo. Esta filosofía llevó a un uso más extensivo de plásticos reforzados y aleaciones de aluminio en componentes que tradicionalmente eran de acero pesado, como las cubiertas de la culata y los colectores de admisión. En el ámbito de la transmisión, la década de los 80 fue testigo del perfeccionamiento de la transmisión automática controlada electrónicamente, referida como TACE. Antes de este avance, las cajas automáticas eran criticadas por ser lentas y consumir mucha energía. Sin embargo, la integración de sensores que comunicaban la posición del acelerador y la carga del motor a la unidad central permitió cambios de marcha casi imperceptibles y mucho más rápidos.
Esto no solo mejoró el confort de marcha en las berlinas de lujo, como las de la marca Jaguar o Cadillac, sino que también optimizó el consumo de combustible al asegurar que el motor siempre trabajara en su rango más eficiente. La introducción de la cuarta velocidad con sobremarcha se volvió común, permitiendo cruceros por autopista a revoluciones más bajas, lo que reducía el ruido en el habitáculo y alargaba la vida útil de los componentes mecánicos. La iluminación automotriz también dio un salto cualitativo con la adopción masiva de los faros de halógeno con reflector de superficie compleja, denominados RSC. Estos permitían proyectar un haz de luz mucho más preciso y potente, sin deslumbrar a los conductores que venían en sentido contrario. Marcas como BMW y Audi empezaron a experimentar con sistemas de limpieza de faros mediante pequeños limpiaparabrisas o chorros a alta presión, asegurando que la visibilidad fuera óptima, incluso en las condiciones invernales más duras del norte de Europa. Esta obsesión por ver y ser visto fue una extensión de la mentalidad de seguridad proactiva que dominó la década. Además, las luces traseras empezaron a integrarse de forma más fluida en el diseño de la carrocería, utilizando plásticos de diferentes texturas para mejorar la visibilidad de las luces de freno y de marcha atrás, algo que se aprecia claramente en la evolución del Porsche 911 durante esos años. Si miramos hacia el interior del vehículo, la revolución de los materiales fue total. El uso de espumas de poliuretano de alta densidad para los asientos permitió crear formas mucho más ergonómicas que sujetaban mejor el cuerpo en las curvas, una característica esencial para los nuevos compactos deportivos. El salpicadero dejó de ser una pieza plana para convertirse en una estructura envolvente. La marca japonesa Nissan, con su modelo 300 Setnek X, llevó esto al extremo ofreciendo cuadros de instrumentos totalmente digitales que incluían pantallas de fósforo verde para mostrar la velocidad y las revoluciones por minuto. Esta estética digital no era solo decorativa, permitía agrupar una cantidad de información sobre el estado del vehículo que habría sido imposible de mostrar con relojes analógicos tradicionales, como la presión del aceite, el voltaje de la batería y el consumo instantáneo de combustible. La suspensión también se benefició de la microelectrónica con el desarrollo del control de amortiguación inteligente, llamado CAI. Este sistema permitía al conductor elegir entre diferentes modos de conducción, como deportivo o confort, endureciendo o ablandando los amortiguadores mediante válvulas electromagnéticas. El Mitsubishi Galant de finales de los 80 fue uno de los pioneros en ofrecer una suspensión que se ajustaba automáticamente según la velocidad y el tipo de carretera, una tecnología que hoy asociamos a los coches de altísima gama, pero que tuvo su génesis en el pragmatismo tecnológico japonés de aquellos años. Esta capacidad de adaptar el comportamiento del coche al entorno fue un paso gigante hacia la creación de vehículos verdaderamente polivalentes, que podían ser cómodos en la ciudad y precisos en la montaña. En el mercado de los Estados Unidos, la respuesta a la crisis del petróleo se tradujo en una reducción drástica del tamaño de los motores V8 y una apuesta por la tracción delantera en berlinas medianas. El Chevrolet Celebrity y el Ford Taurus son ejemplos de cómo la industria americana tuvo que reinventarse. El Taurus, en particular con su diseño redondeado y futurista, salvó a la compañía Ford de una crisis financiera profunda y demostró que el público estadounidense estaba listo para abandonar los excesos de cromados y aletas del pasado en favor de la eficiencia aerodinámica. Este cambio de mentalidad permitió que la ingeniería de los Estados Unidos volviera a ser competitiva a nivel global, enfocándose en la calidad de rodadura y el aprovechamiento del espacio interior. La década de los 80 también fue la era en la que el aire acondicionado dejó de ser un extra exótico para convertirse en una necesidad. El desarrollo del compresor de desplazamiento variable, conocido como CDV, permitió que los sistemas de climatización fueran mucho más eficientes, restando menos potencia al motor cuando estaban en funcionamiento. Esto fue crucial para que los coches pequeños pudieran ofrecer un ambiente fresco sin sacrificar su capacidad de aceleración,
La mejora en los aislamientos térmicos y acústicos de las carrocerías también contribuyó a que los habitáculos fueran lugares mucho más agradables, aislados del caos del tráfico exterior. El silencio de marcha empezó a ser un argumento de venta tan importante como la velocidad máxima, especialmente en el segmento de las berlinas ejecutivas. No podemos olvidar el impacto de las competiciones de resistencia en la tecnología de los frenos. La adopción de los discos de freno ventilados con pinzas de 4 pistones, referidos como PCP, en coches de calle de altas prestaciones, aseguró que la potencia de detención fuera constante incluso tras un uso intensivo. El sistema de asistencia de frenado de emergencia, identificado como AFE, comenzó a diseñarse en esta época para ayudar a los conductores a aplicar la máxima presión posible en situaciones de pánico. Estas innovaciones, probadas en las 24 horas de Le Mans, terminaron filtrándose hacia los modelos de producción, elevando los estándares de seguridad activa para todos los usuarios de la carretera. La globalización de la década trajo colaboraciones fascinantes. El Alfa Romeo Arna, una mezcla de mecánica italiana con carrocería japonesa, o el Lotus Carlton, una berlina de la marca Opel, modificada por ingenieros británicos para alcanzar velocidades de superdeportivo, muestran que los 80 fueron años de experimentación sin fronteras. Las marcas entendieron que para sobrevivir debían buscar el conocimiento allí donde estuviera, ya fuera en la precisión de Japón, la pasión de Italia o el rigor de Alemania. Esta polinización cruzada de ideas es lo que permitió que el automóvil diera un salto tan grande en apenas 10 años, pasando de ser una herramienta mecánica a convertirse en un objeto de alta tecnología. En conclusión, la década de los 80 fue un laboratorio vibrante donde se forjaron las herramientas del siglo XXI. Este periodo no solo se caracterizó por la innovación técnica, sino también por un cambio de mentalidad en la industria automotriz y en la percepción del automovilismo por parte del público. La integración de la unidad de control de motor, por ejemplo, no solo representó un avance en la gestión del rendimiento del vehículo, sino que también marcó el inicio de una era en la que la tecnología comenzaba a jugar un papel crucial en la experiencia de conducción. La obsesión por la eficiencia aerodinámica durante esta década fue impulsada por la necesidad de mejorar el rendimiento de combustible en un contexto donde la conciencia ambiental comenzaba a tomar forma. Los diseñadores y fabricantes se enfocaron en crear formas más estilizadas y funcionales, reconociendo que un diseño bien pensado no solo era estéticamente agradable, sino que también contribuía a la sostenibilidad y a la economía del combustible. Este enfoque sentó las bases para los vehículos modernos que hoy consideramos como estándar, donde la eficiencia y el diseño van de la mano. Además, la democratización de la seguridad a través de sistemas como el control de tracción y los frenos antibloqueo fue un avance monumental. Estos sistemas, que antes eran exclusivos de modelos de alta gama, comenzaron a integrarse en vehículos más accesibles, lo que permitió que una mayor cantidad de conductores disfrutaran de una experiencia de conducción más segura. Este cambio no solo salvó vidas, sino que también transformó la percepción de la seguridad en el mundo automotriz, convirtiéndola en una prioridad indiscutible. Los coches de esta época nos enseñaron que el progreso no solo se mide en caballos de fuerza, sino en la inteligencia con la que esa potencia se entrega y se controla. Era un momento en el que la tecnología comenzaba a fusionarse con la mecánica, dando lugar a vehículos que no solo eran potentes, sino también inteligentes. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.